Saludo. La unidad número 4 es la que vamos a tratar ahora. Cálculos, composición centesimal, ecuaciones químicas. Vamos a determinar la masa molecular de una sustancia. La unidad usada para medir la masa de las moléculas y también la masa de los átomos es la UMA. Y una UMA es igual a 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Tenemos aquí un ejercicio para evidenciar lo que estamos hablando. Calcule el peso, masa molecular de A, sacarosa, azúcar de mesa, y B, ácido nítrico. Con su tabla periódica en mano, buscamos el carbono y vemos que en esta fórmula de sacarosa tenemos 12 carbono, por eso tenemos 12 ahí, multiplicado por la masa del carbono, que está en la tabla periódica, que también es 12. Escribimos 12 UMA, y eso es igual a 144 UMA. 12 por 12, 144 UMA. Ahora vamos a ver de hidrógeno cuánto hay. Hay 22 hidrógenos. Entonces tenemos 22 hidrógenos. Buscamos en la tabla periódica la masa del hidrógeno y es 1.0 UMA. Si multiplicamos eso, vamos a tener 22 por 1, que da igual a 22 UMA. Ahora vamos con el oxígeno. Tenemos 11 oxígenos. Si multiplicamos eso por la masa del oxígeno, que es 16, eso da igual a 176 UMA. La sumatoria es igual a 342 UMA. Esa es la masa molecular de la sacarosa. El punto B pide la masa molecular del ácido cítrico. Vemos en el ácido cítrico que hay 6 carbonos. Por tanto, tenemos que multiplicar 6 por la masa del carbono, que es 12 UMA. Y eso da igual a 72 UMA. Seguimos con el hidrógeno. Tenemos 8 hidrógenos multiplicado por una UMA, que es la masa de un átomo de hidrógeno, multiplicado, entonces eso hace 8.0 UMA. El oxígeno, en esa molécula tenemos 7 oxígenos. Buscamos en la tabla periódica la masa del oxígeno, que es 16 UMA, y eso da igual a 112.0 UMA. Con esto hacemos la sumatoria, entonces hemos determinado la masa de una molécula de ácido cítrico, que es igual a 192 UMA. Continuamos ahora con la determinación del peso molar o masa molar de una sustancia. Y es la masa de un mol de una sustancia. Entonces tenemos el ejercicio. Calcule el peso molar o masa molar de la sacarosa. Y en la otra parte, la B, la masa molar del ácido cítrico. Procedemos de la misma forma. Tenemos 12 carbono en esta fórmula. Multiplicamos por la masa del carbono, que en este caso, como es la masa molar, decimos gramos por cada mol. Es la masa de un mol de carbono. Y multiplicado por 12, eso da 144 gramos por cada mol de ese compuesto. De hidrógeno tenemos 22 multiplicado por la masa del hidrógeno, que es igual a 1 gramo por cada mol. Entonces tenemos 22.0 gramos por cada mol del compuesto. Vamos con el oxígeno. De oxígeno tenemos 11 multiplicado por la masa de un mol de oxígeno, que es igual a 16 gramos
por cada mol de oxígeno. Y eso da igual a 176 gramos por cada mol. Entonces, la sumatoria de eso es igual a 342 gramos por cada mol del compuesto. Así determinamos la masa molar de la sacarosa. El punto B, para determinar la masa molar del ácido cítrico, procedemos igual. De carbono tenemos 6 multiplicado por la masa molar del carbono, que es igual a 12.0 gramos por cada mol. Y eso da igual a 72 gramos por cada mol. De hidrógeno tenemos 8 multiplicado por la masa molar del hidrógeno, que es 1.0 gramos por cada mol, y eso da igual a 8.0 gramos por cada mol. Del oxígeno tenemos 7 multiplicado por la masa molar del oxígeno, que es 16 gramos por cada mol, eso da igual a 112.0 gramos por cada mol. Si nosotros sumamos, da un total de 192 gramos por cada mol, que es la masa molar de un mol de ácido cítrico. Entonces, ya determinamos con esto la masa molar de esos dos compuestos. Vamos a hablar ahora del mol. Un mol de cualquier especie, sea átomo, molécula, partícula, contiene la cantidad de número de Avogadro de esta sustancia. Un mol de átomo de carbono es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y un mol de molécula de agua es igual a 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Los conceptos de número de Avogadro, los conceptos de número de Avogadro y masa molar permite efectuar conversiones entre masa y moles de átomos y entre moles y número de átomos. Fórmula para calcular el número de mol. N. N es igual a los gramos sobre la masa molar. N es igual al número de mol, G es igual a gramo y M es igual a la masa molar. Tenemos aquí un ejercicio. Calcular moles, cuántos moles y cuántos átomos hay en 16.3 gramos de azufre. El símbolo de azufre es S y es el elemento número 16 de la tabla periódica. Entonces, vamos a tener que N es igual a los gramos sobre la masa molar. Entonces, si queremos determinar el número de moles, buscamos la masa de ese elemento, de un mol de ese elemento es igual a 32 gramos por cada mol. El número de mol va a ser igual a 16.0 gramos, que es el dato que nos están dando, sobre la masa molar, que es 32 gramos por cada mol, y eso da igual, se va gramo con gramo, eso da igual a 0.51 mol. Si queremos hallar entonces cuántos átomos hay, escribimos el dato que nos están dando, 16.0 gramos por cada mol, y nosotros sabemos que hay 6.02 por 10 a la 23 moléculas, 6.02, escúcheme, átomos de este elementos. Entonces, vamos a tener 6.02 por 10 a la 23 átomos de azufre. Eso dividido entre un mol de azufre, que es igual a 32 gramos. Como el dato que nos dan está expresado en unidad de gramo, entonces tenemos que utilizar aquí el equivalente a gramo para un mol de ese elemento. Entonces vamos a tener que eso va a dar igual, tachando gramo con gramo, va a ser igual a 3.16 por 10 a la 23 átomos de azufre. Tenemos otro ejercicio.
¿cuántos gramos y cuántos átomos hay en 0.356 moles de zinc? Vamos entonces a determinar los gramos. Si vamos a determinar los gramos, entonces vamos a tener que esta fórmula ordenarla como debe ir. Entonces, tenemos acá que los gramos van a ser igual al número de mol multiplicado por la masa molar, al número de mol multiplicado por la masa molar. Pues vamos a tener que los gramos van a ser igual al número de mol multiplicado por la masa molar. Pues gramos es igual, el número de mol que me dan es 0.365 mol de zinc, multiplicado por la masa molar del zinc. Cuando vamos a la tabla periódica buscamos la masa molar del zinc, que es 65.0 gramos por cada mol. Se va mol con mol y eso me va a dar la cantidad de gramos, que es igual a 23.73 gramos de zinc. Para determinar los átomos, cuántos átomos de zinc hay en esos moles, entonces escribimos el número de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la 23 moléculas de zinc. Todo eso, tenemos un error aquí que hay que arreglar. Aquí voy a decir átomos de zinc. Átomos de zinc. No molécula, porque se trata de un elemento. Entonces tenemos que hablar de átomos de zinc. Si se hubiese tratado de un compuesto, entonces sí deberíamos de hablar de molécula. Pero como estamos hablando de un elemento, entonces tenemos que hablar de átomos de ese elemento. Volvemos y continuamos en esta parte corrigiendo ese error que teníamos ahí. Entonces vamos a ver que el número de mol va a ser igual, el número de átomos va a ser igual al dato que me están dando, que son 0.56 moles de ese elemento. El número de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la 23 átomos de ese elemento, sobre el número de mol, que equivale a ese número. Entonces, se va a eliminar mol con mol y el resultado va a ser 2.20 por 10 a la 23 átomos de zinc. Entonces vamos ahora a determinar cuántas moléculas hay en 75.3 gramos de glicerina. Y ahí tenemos la fórmula de la glicerina. Vemos que la masa molar de la glicerina es 90.0 gramos por cada mol. Si queremos determinar el número de mol, entonces vamos a tener que eso es igual a los gramos que me están dando sobre la masa molar de ese compuesto. Entonces, el número de mol va a ser igual a los gramos, que son 75.3 sobre la masa molar, que es 90.0 gramos por cada mol. Se va a gramos con gramos y vamos a tener que ese resultado es igual a 0.84 moles de glicerina. Para nosotros determinar la cantidad de moléculas de glicerina, entonces debemos corregir esta parte de acá. Aquí tenemos que la fórmula son 6 de hidrógeno y tenemos que aquí son 3 de oxígeno y también, digo, de hidrógeno, y también tenemos 3 de oxígeno. Por tanto, la fórmula que debemos tener, hay que hacerle arreglos acá. Entonces vamos a tener que en esta fórmula necesitamos que hayan 3 de carbono y lo mismo también 3 de oxígeno. 3 de carbono y 3 de oxígeno. Por tanto, esta fórmula debemos arreglarla
para tener un resultado real. La fórmula real es esta que estamos corrigiendo. Vamos a tener entonces esta fórmula. Entonces aquí tenemos que colocarle 3 de carbono, de hidrógeno 6 y de oxígeno 3. Ahora sí, continuamos. Ya realizamos la determinación de los moles, que son 0.84. Ahora vamos a determinar la cantidad de moléculas. Las moléculas de glicerina va a ser igual a la masa que me están dando de glicerina, que son 0.3, 75.3 gramos. Todo eso lo vamos a multiplicar por un factor. Vamos a decir que hay en un mol de glicerina, hay 6.02 por 10 a la 23 moléculas de glicerina. Pero un mol de glicerina es igual a 90 gramos. Eso va a eliminar gramos con gramos y te va a quedar molécula de glicerina, que eso da igual a 5.04 por 10 a la 23 moléculas de glicerina. Continuamos. ¿Cuántos gramos y cuántas moléculas hay en 1.5 mol de glucosa? Ahora con la glucosa. Tenemos que, para determinar la masa de la glucosa, la masa molar, ya nosotros vimos el procedimiento y eso cuando se realiza da igual a 180 gramos por cada mol. Entonces el número de mol va a ser igual a los gramos sobre la masa molar. Los gramos van a ser igual a el número de mol por la masa molar. Eso es igual a los moles que me están dando, que es 1.5 multiplicado por la masa molar, que es 180 gramos por cada mol. Se va mol con mol y vamos a tener un resultado igual a 270 gramos de esa sustancia. Si queremos hallar las moléculas, entonces multiplicamos los moles que me dan por el factor donde explica que un mol de esa sustancia es igual a un número fijo, una constante, que es el número de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Y eso va a ser igual, eliminando mol con mol, va a dar un resultado de 9.03 por 10 a la 23 átomos de glucosa. Con esto le damos final a la clase de hoy, esperando que lo hayan entendido. De todas formas, este video lo vamos a tener puesto en YouTube para que todos puedan verlo nuevamente y practicarlo. Muchas gracias, cuídense y será hasta la próxima.